Hola Developer, en este vídeo quiero mostrarte cómo puedes configurar Azure Defender for DevOps para tu organización de Azure DevOps y que puedas confirmar si tienes secretos expuestos o si tienes vulnerabilidades desde el punto de vista de infraestructura como código o incluso en tu propio código. Así que arrancamos con la intro y empezamos. Antes de configurar Microsoft Defender for DevOps, es importante que sepas que este está dentro de una plataforma llamada Microsoft Defender for Cloud, la cual te ayuda a recopilar información de diferentes entornos, ya sean contenedores, bases de datos, servidores, etc., y luego te muestra buenas prácticas sobre cómo hacerlos más seguros. Y no se limita solo a Azure, sino que también puedes utilizar otras nubes como AWS o Google Cloud. Y ahora sí, el objetivo principal de este vídeo es hacer un conector entre Azure DevOps y Microsoft Defender for Cloud, el cual te va a permitir que estos dos mundos se puedan ver entre sí. Una vez que este conector se haya creado correctamente, lo que vamos a poder hacer es integrar en nuestras pipelines el escaneo de este código para ver si tenemos algún tipo de vulnerabilidad. Y una vez que tengamos este escaneo, vamos a tener como resultado unos archivos en formato SARIF que Microsoft Defender for DevOps va a saber leer y va a saber poder representar en esta gráfica que te muestro. Si lo vemos un poco más de cerca, verás que tenemos diferentes categorías desde el punto de vista de seguridad. Por ejemplo, podemos tener vulnerabilidades en nuestro propio código, en la infraestructura como código que hayamos generado o incluso las dependencias que estemos utilizando. Y además también tenemos un apartado para ver si tenemos secretos expuestos. También tenemos una opción que se llama Pull Request Annotations, que nos va a permitir ver anotaciones con todo este tipo de vulnerabilidades en nuestro código para que cuando un usuario o un desarrollador quiera hacer una pull request tenga estas anotaciones y pueda comprobar si efectivamente cumple con los requisitos que nosotros hemos establecido desde el punto de vista de seguridad. Y ahora ya sí, vamos con la demo. Antes de poder configurar Microsoft Defender for DevOps necesitas tener en cuenta dos cosas. La primera de ellas es que tu organización de Azure DevOps debe de estar en el mismo tenant que la conexión que vamos a crear. De lo contrario, cuando quieras ver las organizaciones para poder hacer esa conexión, no vas a poder ver ninguna. Y lo siguiente que necesitas es, a nivel de Organization Settings, hay un apartado de políticas donde tienes que tener habilitada la primera de ellas, porque de lo contrario, al intentar hacer la conexión, tampoco te va a funcionar aunque seas administrador. Una vez que ya tienes claras estas dos cosas, puedes ir al portal de Azure y en el apartado Microsoft Defender for Cloud vas a ver que tienes una nueva sección que se llama DevOps Security Preview. Una vez que haces clic en ella, vas a ver que tienes un par de tutoriales, uno para la configuración de GitHub y otro para la configuración de Azure DevOps, y luego justo debajo tienes la opción de añadir un conector. Vamos a hacer clic en él y en este caso, como entorno, vamos a añadir Azure DevOps. Para poder crear esta conexión necesitas elegir un nombre, Add Connector, vamos a poner en este caso una suscripción y un grupo de recursos donde va a vivir este conector, que vamos a crearlo en un grupo de recursos nuevo llamado Defender for DevOps. Por ahora, como todavía está en preview, como regiones solo tenemos 3 y en este caso voy a elegir West Europe ya que me encuentro en Europa y hacemos clic en siguiente. A nivel de planes, como todavía está en preview, solo tienes uno que es gratuito y te va a permitir ver todas las funcionalidades que a día de hoy se están desarrollando. Hacemos clic en siguiente y por último lo que tenemos que hacer es autorizar esta conexión entre Defender for DevOps y Azure DevOps. Hacemos clic en Authorize y en este caso, como ya me he logado en ambos entornos, pues la conexión va a ser automática. No voy a tener que seleccionar ninguna cuenta para hacer esta conexión. Selecciono, en este caso, la organización que tengo bajo este tenant y voy a dejar que autodescubra todos los proyectos que tengo en la misma organización, de tal forma que si después de esta configuración creo nuevos proyectos o nuevos repositorios, irán apareciendo conforme vayan saliendo, aunque siempre con un poco de decalaje. Hacemos clic en siguiente y si está todo ok, pues hacemos clic en Create y esperamos que esta conexión se genere. Una vez que se genere la conexión, puedes volver al apartado anterior y vas a ver que tienes una sección nueva con un montón de información, que todavía pues está en blanco porque no tenemos nada configurado. Pero vas a ver que vas a poder tener tanto los conectores de GitHub como los conectores de Azure DevOps en el mismo sitio y el resultado de unos repositorios y de otros con todas sus vulnerabilidades en una misma sección, lo cual me va a dar una visión brutal de todo lo que está pasando desde el punto de vista de seguridad en ambos mundos. Para poder configurar mis repositorios no solo basta con crear este conector, sino que necesito escanearlos de alguna forma. Para ello podemos volver de nuevo a nuestra organización de Azure DevOps y
podemos hacer clic en el Marketplace para localizar una extensión que nos va a ayudar con este trabajo. Vamos a Browse Marketplace y aquí tenemos que buscar dos. Tenemos que buscar Microsoft Security y aquí seleccionamos la primera opción, que es Microsoft Security DevOps, que básicamente es una extensión que nos va a permitir, utilizando diferentes herramientas open source, a escanear nuestros proyectos, ¿no? Y con el resultado que se genere vamos a poder visualizarlo de forma resumida en Defender for DevOps. Hacemos clic en Get Free y ahora lo que tenemos que hacer es seleccionar una organización, que en este caso solo tengo una, y hacemos clic en Install. En vez de tener que volver de nuevo a Browse Marketplace, podemos volver aquí directamente porque necesitamos una extensión más. Buscamos por Sarif, que es el formato que vamos a necesitar para poder leerlo desde Defender for DevOps, y seleccionamos esta primera opción. Hacemos clic en él y de la misma forma lo instalamos en nuestra organización de Azure DevOps. Ahora que ya tenemos instaladas las extensiones, vamos a utilizar mi proyecto Tour of Heroes para ver cómo funciona. Si hacemos clic en él y vamos al apartado de repos, vas a ver que tengo diferentes repositorios en diferentes lenguajes para poder hacer estas pruebas. Tengo uno en Angular, otro en Java, otro en .NET y luego pues un repositorio donde tengo manifiestos de Kubernetes que también puedo analizar. Vamos a empezar por el de .NET para que veas lo sencillo que es y simplemente haciendo clic en Setup Build puedo crear una nueva pipeline, que en este caso vamos a crearla limpia desde cero, sin ningún tipo de configuración adicional. Vamos a hacer clic en Started Pipeline, voy a eliminar estos scripts que tenemos por aquí y ahora en Show Assistant voy a poder ver esa extensión que acabo de crear o la tarea que genera esa extensión, ¿no? Que es esta de aquí, Microsoft Security DevOps. Para que veas lo fácil que es, simplemente seleccionándola y haciendo clic en añadir, ya tengo más que suficiente para poder lanzar esta tarea en mi código fuente. Voy a eliminar este apartado de inputs, que no necesito ninguno, y hago clic en Save as Run. A partir de este momento, lo que va a ocurrir es que va a generar un nuevo job, se va a quedar en estado encolado hasta que consiga un agente y cuando termine con este agente lo que va a hacer es simplemente ejecutar todas las herramientas que comentaba de tipo open source que tiene esta extensión para determinar si hay alguna vulnerabilidad tanto de tipo secreto como de tipo a nivel de código o incluso a nivel de infraestructura como código si la tuviera, ¿no? Que en este caso de este proyecto pues tenemos una parte de Terraform que también va a analizar. Si vuelvo a la acción que hemos lanzado con Microsoft Security DevOps, vas a ver que efectivamente ha encontrado una serie de vulnerabilidades en este código, ¿no? Pues Terrascan ha encontrado algunas, a nivel de credenciales ha encontrado otras, y toda esta información que estamos viendo aquí, si nos vamos a la pipeline, la vamos a ver en un apartado que se llama Scans, ¿vale? Que es el objetivo de esa extensión Sarif que también hemos configurado. Y aquí pues vas a poder ver que tenemos diferentes vulnerabilidades de diferentes tipos a nivel de las herramientas que tiene esta extensión. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero en este caso con el repositorio de Angular, que para que tenga más información lo que voy a hacer es una configuración adicional. Vamos a hacer clic en Setup Build de nuevo y vamos a elegir en este caso Node.js como plantilla, de tal forma que yo pueda instalar también los módulos que están asociados a este proyecto para que tenga más información por si alguno de esos módulos pues tiene alguna vulnerabilidad. Vamos a cambiar la versión a la versión 18, que esta está un poquito desactualizada, y vamos a elegir de nuevo en Show Assistant esa extensión que habíamos instalado anteriormente. Hacemos clic en añadir, no necesitamos ninguna configuración adicional, nos vale la que tiene por defecto, y hacemos otra vez de nuevo clic en Save and Run. Este proceso va a tardar un poco más porque tiene que instalar las librerías o los módulos que tiene este proyecto en Angular y una vez que los instale pues lanzará exactamente igual todas las herramientas que comentaba anteriormente. Una vez que termine el proceso, exactamente igual, si vamos a esta sección podremos ver todas las herramientas que se han ejecutado y si hay algunos errores pues que también nos los muestre, y luego de la misma forma si vamos al pipeline de Tour of Heroes Angular pues vamos a poder ver que en la ejecución tenemos un apartado de Scans donde vamos a poder ver pues todas las vulnerabilidades que ha encontrado y también pues en algunos casos cuál es la línea que tiene que ver con esa vulnerabilidad. Pues ya tenemos configurados dos, el de .NET y el de Angular. Ahora vamos a cambiar y vamos a elegir el de Java para hacer también la misma configuración.
En este caso vamos a hacer lo mismo que en .NET. Vamos a hacer un setup build, vamos a elegir Starter Pipeline y vamos a eliminar todos estos scripts de aquí. Hacemos clic en el Show Assistant de nuevo y buscamos de nuevo nuestra extensión. Aquí está. Hacemos clic en Add y en este caso eliminamos también el apartado de Inputs para que no nos pida ninguno y utilicemos la configuración por defecto. Hacemos Save and Run y exactamente igual podríamos esperar los resultados y ver si efectivamente pues tenemos algunos errores que haya detectado al lanzar esta ejecución. Vamos a continuar, vamos a hacer clic en el apartado de repos de nuevo, seleccionamos en este caso el de GitOps Demos, que es el que nos falta, y hacemos de nuevo la misma configuración. Setup Build, seleccionamos Started Pipeline y eliminamos una vez más esta configuración por defecto que viene con esta plantilla. Seleccionamos otra vez el Show Assistant y buscamos de nuevo la extensión. Hacemos clic en ella, hacemos clic en Añadir y eliminamos de nuevo el apartado de Inputs que no nos hace falta en este momento. Con ese apartado realmente, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues imagínate, en este caso, que solo tenemos infraestructura como código, pues queremos decirle, oye, el resto de herramientas para analizar, por ejemplo, las vulnerabilidades en el código o ver secretos, etcétera, no lo necesito. No quiero que pierdas tiempo, que al final son minutos que necesitas esa pipeline para ejecutarse, que los utilices en algo que sé que no va a tener, ¿no? Entonces podría llegar a especificarlo en ese apartado de inputs. Pero en este caso vamos a decirle que lance para todos la información general para ver qué nos sale. Hacemos clic en Save and Run y esperamos a que todas las pipelines hayan finalizado para ver si efectivamente nos genera resultados en Defender for DevOps. Ahora que ya hemos ejecutado todas las pipelines para los diferentes repositorios que tenemos en este proyecto, vamos a ver si efectivamente esta información la podemos ver en Defender for DevOps. Volvemos de nuevo al portal de Azure y hacemos clic otra vez en Microsoft Defender for Cloud y volvemos otra vez a la sección que configuramos anteriormente. Ahora sí que podemos ver información que hemos volcado directamente de estos repositorios que están dentro de los proyectos. Y como ves, tenemos diferentes tipos de vulnerabilidades que podemos visualizar. Aquí tenemos el resumen donde podemos ver pues, cuántas vulnerabilidades hemos encontrado a nivel de código, cuántas vulnerabilidades hemos encontrado a nivel de infraestructura como código, cuántos secretos hemos visto expuestos y luego también desde el punto de vista de dependencias si tenemos alguna vulnerabilidad. A día de hoy, las vulnerabilidades en las dependencias no están soportadas para Azure DevOps, pero si tienes configurado también GitHub, pues vas a poder visualizar también este apartado de aquí. El resto, pues puedes ver que dependiendo del repositorio, pues tenemos más o menos secretos expuestos, vas a ver que también tenemos algunas vulnerabilidades a nivel de infraestructura como código y luego también, pues a nivel de código, también vamos a poder ver si tenemos alguna vulnerabilidad. En este caso, ten en cuenta que no todos los lenguajes están soportados a día de hoy, así que irán apareciendo también en el resto cuando vayan siendo soportados. A día de hoy solo tenemos TypeScript, JavaScript y Python como lenguajes de programación que pueden obtener información de este escaneo a nivel de código. Si hacemos clic en cualquiera de los apartados que tenemos en esta parte, en esta sección de aquí arriba, vamos a hacer clic, por ejemplo, en Expose Secrets, vamos a poder ver cuál es el resultado que hemos obtenido. Pues, por ejemplo, que tenemos una private key de un certificado directamente en nuestro código y podemos ver incluso pues, cuál es el archivo al que hace alusión y cuál ha sido la herramienta que se ha lanzado para obtener esta información, o incluso podemos ver que tenemos una cadena de conexión o incluso pues password directamente en el código, pues password generales como un usuario y una contraseña, como tengo en este caso en la configuración de container, que en algunas ocasiones pues pueden ser contraseñas para el entorno de desarrollo que no van a causar ningún tipo de fuga de datos o que no va a generar realmente una vulnerabilidad en sí, pero toda esta información la vas a poder ver reflejada aquí. De hecho, si vamos también al apartado de vulnerabilidades a nivel de infraestructura como código, pues vas a poder ver que también tenemos pues unas cuantas, ¿no? Hasta 26 páginas porque está viendo pues toda la información global de todos los repositorios que tenemos. De hecho, esto es bestial porque cuando tengamos también nuestro conector de GitHub, pues también vamos a poder ver toda la información de forma unificada sin que tengamos que hacer más que lo que hemos hecho en esta configuración. Nos queda un único apartado por ver, que sería este de Pull Request Status, que vamos a configurar para uno de los repositorios y que veas qué pinta tiene.
Pues ya estamos llegando al final de este vídeo. Lo último que quiero mostrarte es cómo configurar el apartado Pull Request Status. Vamos a seleccionar el repositorio de .NET y vamos a hacer clic en este apartado de aquí arriba que pone configurar. Al hacerlo, puedo decirle que quiero habilitar la parte de Pull Request Annotations, que básicamente lo que me va a permitir es que cuando quiera hacer una pull request voy a poder poner anotaciones en esa pull request si hay alguna vulnerabilidad que tengo que tener en cuenta antes de hacer ese merge, ¿no? Puedo también elegir pues qué tipo de escaneo quiero hacer. En este caso pues puedo elegir Secret Scan y IAC Scan. Vamos a dejarle severidad alta en cualquiera de los dos, o incluso le puedo decir que quiero todas las severidades, no quiero pasar ni una sola. Así que vamos a decirle que sí, que todas ellas, para que podamos ver la demo, y hacemos clic en salvar. Con este apartado ya en on, lo único que nos queda es configurar a nivel de branch que solo permita hacer merge utilizando pull request. Vamos de nuevo al portal de Azure DevOps y vamos a seleccionar en este caso el repo que tiene que ver con mi aplicación en .NET. Vamos al apartado de branches y en este caso vamos a decirle que el branch de main pues necesita una política que permita que haya una validación antes de que se puede hacer pues un merge contra este, ¿no? Seleccionamos en este caso dentro de los que hay el que tiene que ver con .NET, hacemos clic en Save y ahora ya tenemos habilitado pues que haya una validación previa antes de poder hacer este merge en este branch en concreto. Le vamos a decir que queremos que se requiera al menos un revisor para que podamos validar. Y con toda esta información no tenemos ningún botón de salvar, ya directamente se queda guardado, ya tenemos configurado este branch para poder visualizar qué es lo que nos ofrece el apartado de pull request de Defender for Cloud. Para poder hacer esa prueba, pues vamos a coger y vamos a elegir, pues por ejemplo, un nuevo branch. Vamos a decirle que se llama test, basado en el que tenemos de main. Y en este lo que vamos a hacer, por ejemplo, es crear pues un nuevo archivo. Vamos a crear un nuevo archivo, vamos a llamarlo .env. Y aquí lo que vamos a hacer es, pues por ejemplo, generar pues un token. No vamos a coger un token de cualquier sitio para ver que efectivamente pues no me deja hacer ese merge, o que ese pull request pues va a tener una serie de anotaciones que me va a decir, oye, esto no está funcionando, ¿no? Vamos a volver al portal de Azure y vamos a coger pues alguno de los recursos que tenemos de tipo storage account. Luego esto lo voy a borrar, así que no te preocupes que no vas a poder acceder a mi storage account, pero vamos a elegir pues por ejemplo un access key. Vamos a copiar esta de aquí y la vamos a copiar directamente en este archivo. Le damos a salvar y hacemos clic en commit. Le decimos que OK. Ahora vamos a crear una pull request con este cambio que acabamos de hacer. Hacemos clic en create pull request y le vamos a decir que queremos añadir este archivo que tiene pues un secreto, como ya has podido ver, y le decimos pues que queremos crearlo, y como revisor pues vamos a ponernos a nosotros mismos, ¿vale? Para que no tengamos pues ningún problema. Le decimos que queremos crearlo y a partir de este momento lo que va a ocurrir es que se va a generar esa compilación de esa build que ya teníamos creada anteriormente y vamos a esperar que efectivamente pues termine y ver que tenemos pues algo que decir con esta configuración que yo quiero mergear. Ahora que ya ha terminado de ejecutarse la pipeline que teníamos configurada para este proyecto de .NET, vas a ver pues todas las anotaciones que están relacionadas con lo que tenemos en este código. Vas a ver que tenemos incluso a nivel de Docker Compose pues algunas vulnerabilidades, en nuestro Dev Container JSON también. Y si bajamos un poquito más hacia abajo, pues vamos a ver que también nuestro nuevo token que hemos añadido en este archivo .env, pues también aparece aquí y nos dice pues que tenemos identificado un token de tipo Azure Storage, o sea que es capaz de detectar qué tipo de token es y que, bueno, pues que tenemos que revisar que efectivamente pues no tenemos algún tipo de vulnerabilidad o algún secreto expuesto que nos pueda llevar pues a que puedan acceder en este caso a nuestra Storage Account. Pues esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado el vídeo y te haya ayudado a entender cómo puedes configurar Azure Defender for DevOps con tu organización de Azure DevOps. Y si te ha gustado el vídeo, porfa, dale al like. ¡Nos vemos!